para el movimiento rectilíneo uniforme, solamente vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo. No estamos todavía viendo la parte de la aceleración. Entonces, esta fórmula nos va a servir para la mayoría de nuestros ejercicios, en este caso, ¿no? Que es movimiento rectilíneo uniforme. Con una sola fórmula vamos a poder resolver todos los ejercicios que son de este tipo, ¿ya? Entonces podemos empezar con un ejercicio sencillo. Le vamos a decir 1. El problema nos dice así, ¿no? Un móvil se mueve a una velocidad de 5 kilómetros por hora. La distancia que recorre es de 2 kilómetros. Calcular el tiempo en que logra recorrer dicha distancia, ¿no? Entonces, nos está dando como datos la velocidad. Entonces, nosotros tendríamos que reemplazar, ¿verdad?, esa velocidad en esta parte. También nos dice que la distancia que va a recorrer el móvil es 2 kilómetros. Entonces, también tenemos la distancia. Luego nos dice que calculemos el tiempo, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicio es bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es copiar la fórmula, ¿ya? Podemos hacer una gráfica también. Entonces nos está diciendo que este móvil tiene una velocidad, ¿ya? Tiene una velocidad. También va a recorrer una distancia. Entonces esa distancia también la podemos anotar. Podemos decir que la distancia va a ser hasta este punto. ¿No? Tiene una distancia. ¿Qué más? Existe un tiempo, ¿no?, en el que va a llegar a este punto. Nosotros tenemos una velocidad, entonces esa velocidad es de 5 kilómetros por hora. Ya, lo vamos a reemplazar con sus datos más. 5 kilómetros por hora. Ya. O también nos convendría antes de eso despejar, ¿ya? Porque la velocidad es un dato, la distancia también es un dato. Entonces, el tiempo, que es lo que queremos encontrar, podemos despejar como hemos hecho en ecuaciones, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es este tiempo que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Y esta velocidad que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, ¿verdad? De esa forma ya hemos despejado el tiempo. ¿Ya? Ahora sí lo vamos a reemplazar los datos. Tenemos como dato la distancia, que sería 2 kilómetros. 2 kilómetros, ¿verdad? Y la velocidad. La velocidad sería en este caso 5 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, kilómetro con kilómetro se va a simplificar, ¿verdad? Nos va a quedar de esta forma. Se simplifica. Pero esta magnitud está dividiendo. En sí lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? 5 y hora, ¿no? Los kilómetros hemos dicho que se simplifican, ¿no? Y esta hora, esta magnitud está aquí abajo, ¿no? Y por extremos, esto, ¿no?, por la ley de extremos viene hasta el numerador de aquí arriba, ¿verdad? Entonces esta h va a venir aquí. H, y aquí nos va a quedar solamente 5. Así.
¿verdad? Esta h se viene aquí. Entonces, ya tenemos 2 sobre 5, ¿no? Eso lo podemos dividir. Eso tenemos que dividir en C. Dividiendo, ¿qué es lo que vamos a tener? 2 dividido entre 5 tenemos. 0.4, ¿no? Horas, ¿verdad? Entonces ya tenemos el tiempo en horas. Este sería nuestro resultado, ¿verdad? Lo único que hemos hecho es, primero que nada, ¿no?, despejar la variable, lo que no tenemos, que sería el tiempo. Una vez que despejamos el tiempo, ¿no?, en este caso ya está, lo hemos despejado aquí, y tenemos que reemplazar los datos que tenemos. Una vez que reemplazamos los datos más sus unidades, ¿no?, tenemos que simplificar las unidades. También tenemos que ver qué unidades nos quedan y hacer operaciones también en esta parte. Y luego vamos a tener el resultado del tiempo. Ya, similar también, aunque en este caso vamos a cambiar un poco los datos. Ya, a ver, este ejercicio es similar, ¿verdad? En este caso nos dice que el móvil se está moviendo a una velocidad, ¿no?, nos dice a una velocidad v. La distancia que recorre va a ser, en este caso, 10 kilómetros. El tiempo que logra en recorrer esta distancia va a ser de 5 horas. Entonces, ¿qué datos tenemos? Vamos a utilizar la misma fórmula, ¿verdad? ¿Qué dato es el que queremos calcular? La velocidad. Entonces ya no es necesario que despejemos. Simplemente vamos a reemplazar nuestros datos. La distancia va a ser 10 kilómetros. ¿Ya? El tiempo va a ser 5 horas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir, ¿no?, 5 o 10 entre 5. Entonces, eso lo podemos hacer manualmente o con calculadora también, ¿no? Vamos a decir que es 2, ¿no? Sí, nos da 2. Ahora, estamos viendo que aquí está kilómetro y abajo hora, ¿verdad? Entonces, eso no podemos simplificarlo, lo dejamos nomás como kilómetro sobre hora. Entonces tenemos la velocidad que es igual a 2 kilómetros sobre hora, ¿no? La velocidad siempre se mide en kilómetros por hora o también puede ser metros por segundo, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a utilizar esta ecuación, que es la que vamos a utilizar para este tipo de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Solamente esto, ¿no? Y con eso ya tenemos que ir variando los demás problemas. Ahora,
Esto lo vamos a poner como el resultado. Vamos a hacer un ejercicio que es similar, solamente que ya tiene un poco más de complejidad. Lo vamos a poner. A ver, ahora tenemos un problema que se podría decir que es un poquito más complejo, ¿ya? Pero vamos a utilizar la misma fórmula, ¿ya? Esta es nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces la vamos a copiar. Nos dice, Jorge ha estado viajando durante 4 horas, ¿no? Si hubiera viajado una hora menos, es decir, 3 horas, ¿no? Con una velocidad mayor en 5 kilómetros, habría recorrido 5 kilómetros menos. ¿Cuál es su velocidad? Ya. Entonces, este ejercicio habría que pensarlo un poco y plantearlo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este ejercicio? Podemos empezar dándonos nuestros datos. Vamos a anotar datos y a partir de aquí tenemos que ver qué datos tenemos, ¿ya? Nos dice inicialmente, Jorge ha estado viajando durante 4 horas, ¿no? Luego, ese es el tiempo, ¿no? Si hubiera viajado una hora menos, ¿no? Ahí nos está diciendo otro tiempo, ¿verdad? Es otro tiempo. Está suponiendo qué hubiera pasado si hubiera viajado una hora menos. Entonces podemos empezar diciendo que tenemos un primer tiempo, que sería tiempo 1, igual a 4 horas. ¿También? También vamos a tener un tiempo 2. Si hubiera viajado una hora menos, ¿no? Entonces el tiempo 2 ¿a cuánto va a equivaler? ¿A cuánto va a valer? 3, ¿no? Una hora menos, ¿verdad? Entonces va a ser 3, el tiempo 2. Si hubiera viajado una hora menos con una velocidad mayor en 5 kilómetros. Es decir, eh, vamos a tener también una velocidad 1 aquí. Tenemos una velocidad 1 que no conocemos su valor. Tenemos un tiempo 1 en que es 4 horas y en ese tiempo de 4 horas va a recorrer o va a tener una velocidad, ¿verdad? Ya. Ahora, si hubiera viajado una hora menos, es decir, 3 horas, también va a tener una velocidad y nos dice que esa velocidad es mayor
en 5 kilómetros. Entonces eso también tenemos que anotar aquí. Vamos a poner así. Aquí vamos a poner B. Va a ser mayor en 5 kilómetros, ¿no? Entonces más 5 kilómetros, o sí, ya vamos a suponer que está en kilómetros. Pero, ¿cuál va a ser mayor? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Dónde voy a poner el 1 y dónde voy a poner el 2? ¿No? Hay que tener cuidado en esa parte, porque nos está diciendo que la segunda velocidad, ¿no? Si hubiera recorrido 1 hora menos, ese es el tiempo 2, con una velocidad mayor en 5 kilómetros. Entonces la velocidad 2 es mayor, ¿ya? Por, entonces esta va a ser la velocidad 2 porque tiene que ser mayor con 5. Y esta va a ser la velocidad 1. Aquí podemos ver que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1, pero más 5, ¿no? Más 5 kilómetros por hora, o sea, 5 veces la velocidad. Entonces, en esta parte hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos dice que la velocidad 2 es la velocidad que va a tener 5 kilómetros más, ¿no? O 5 kilómetros. Esta velocidad mayor, ¿no? Va a ser mayor su velocidad en 5. Luego, ¿qué más nos dice? Habría recorrido 5 kilómetros menos. Ya, aquí también nos está dando la distancia 2. Vamos a poner aquí una distancia 2 igual una distancia 2 y habría recorrido 5 kilómetros menos, ¿no? Entonces la distancia 2 es menor. Aquí la distancia 1, pero menos 5 kilómetros. En sí, este era el planteamiento, ¿no? A ver, vamos a volverlo a leer. Nos dice, Jorge ha estado viajando durante 4 horas, ¿no? Si hubiera viajado 1 hora menos, ya nos está diciendo que nos está dando otro tiempo, ¿verdad? Ya para empezar, durante esas 4 horas, ¿no? Tenemos el tiempo, que es 4 horas, también una velocidad que no conocemos. Si hubiera viajado 1 hora menos, entonces ya nos está dando un tiempo 2, ¿no? Que es 3 horas, con una velocidad mayor en 5 kilómetros, ¿no? Su velocidad 2 va a ser mayor en 5 kilómetros. Habría recorrido 5 kilómetros menos. Su distancia 2 es menor en 5, ¿no? En 5 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuál es su velocidad? Entonces tenemos que calcular esta velocidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos los datos. Tenemos que utilizar esta fórmula, pero como podemos ver, ya no es un ejercicio tan simple, ¿ya? No es un ejercicio tan simple y tenemos que tener cuidado en esa parte. Podemos empezar diciendo esto, ¿no? Que la velocidad 1 va a ser igual a ¿qué? A la distancia 1 sobre el tiempo 1. 1 también. Y lo mismo vamos a hacer con el 2. La velocidad 2 va a ser igual a la distancia 2 sobre el tiempo 2, ¿no? De esa forma. Entonces
tenemos esto, ¿no? La velocidad 1, distancia 1, tiempo 1. La velocidad 2, distancia 2, tiempo 2. Pero, ¿cómo los vamos a relacionar? A ver, la distancia 2 nos dice, ya vamos a copiar esto. La distancia 2 nos dice que es igual a ¿qué? A la distancia 1 menos 5. Entonces lo reemplazamos eso. Aquí no de cuenta de todo esto. De cuenta de distancia 2, le ponemos distancia 1 menos 5. Luego, el tiempo 2. El tiempo 2 no tenemos aún. ¿Qué tenemos? La velocidad. La velocidad tenemos. Entonces la velocidad 2 había sido igual a ¿qué? Esto también lo podemos reemplazar aquí, ¿no? La velocidad 2 es velocidad 1 más 5, ¿no? Y el tiempo 2, el tiempo 2 tenemos, ¿no? Es 3 horas. Entonces lo podemos poner 3 horas. Vamos a suponer en este caso que está todo en horas y en kilómetros, ¿no? Entonces lo vamos a poner simplemente su valor. Entonces ya hemos reemplazado de esa forma. Tenemos esta ecuación. En esta ecuación necesitamos esta B, ¿verdad? Esta velocidad 1, que está como incógnita. Y aquí tenemos la distancia 1. Entonces esa distancia lo vamos a reemplazar con la ecuación 1 de aquí. Entonces lo vamos a decir. Entonces tenemos para la velocidad 1, para la velocidad 2, para la velocidad 2. De la velocidad 1 vamos a despejar la distancia. Despejando la distancia, este tiempo que está aquí, ¿no? Que está dividiendo, va a pasar aquí a multiplicar. Pasa a multiplicar y aquí nos quedaría simplemente la distancia, ¿verdad? Esto viene aquí a multiplicar. Entonces tenemos esta fórmula. Ahora, esto que hemos despejado lo vamos a reemplazar aquí, ¿verdad? En esta nuestra ecuación. Entonces, tomamos el valor de distancia 1 y lo reemplazamos aquí. Ya está. Pero seguimos teniendo un tiempo, ¿verdad? El tiempo 1. Pero ese tiempo nosotros lo conocemos. El tiempo 1 es 4 horas. Entonces lo vamos a poner aquí. El tiempo 1 nos dice que es 4. Entonces lo reemplazamos por su valor. Una vez que hemos reemplazado por su valor, ya tenemos esta ecuación. Ahora, esta ecuación es una ecuación con una sola incógnita, ¿ya? Que sería B1. Ahora, ¿cómo la resolvemos? Podemos llevar este 3, ¿no? Aquí a multiplicar. Está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Y pasa a multiplicar, ¿verdad? Dividiendo pasa a multiplicar. Ahora aquí nos va a quedar solamente esto. Solamente esto, ¿no? Este 4 también lo podemos anotar aquí. 4, 4B1. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Estaríamos teniendo de esta forma, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar el 3. 3 por B va a ser 3B.
3 multiplicando, ¿no? 3 por b, 3b, 3 por 5, 15. Ya está. ¿Qué más? Tenemos aquí una ecuación con una incógnita, que sería b sub 1. ¿Cómo la resolvemos? Las variables lo vamos a pasar a este lado, ¿no? Entonces, 4 lo voy a pasar a este lado con signo negativo, ¿verdad? Y, bueno, esto ya va a quedar así. Y el 15 también lo voy a pasar al otro lado con signo negativo. Ya tendría de esta forma. Ahora lo que tengo que hacer es sumar. 3 menos 4. Eso es menos 1, ¿no? Entonces tengo menos 1. Menos 1, entonces como es 1 se sobreentiende, ¿verdad? Entonces solamente va a ser menos b sub 1, ¿no? 3 menos 4, menos 1. Aquí tengo menos 5 y menos 15. Eso sería menos 20, ¿verdad? ¿Qué más tendría? Ahora, los dos signos son negativos, entonces lo puedo multiplicar por menos 1. Ya, lo voy a multiplicar por menos 1. Toda mi ecuación y multiplicándolo por menos 1 me queda esto, ¿no? Ahora la velocidad siempre está, hemos trabajado las unidades, ¿no? Nuestras unidades en horas y en kilómetros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos kilómetros, ¿verdad? Todo está en horas y en kilómetros, entonces la velocidad, ¿no? Sabemos que se mide en kilómetros por hora, ¿no? Entonces lo podemos aumentar sus unidades. ¿Por qué no lo hemos arrastrado con todas sus unidades? Hubiera sido más complicado, ¿no? Aquí ya tendríamos que haberle puesto 5 kilómetros, aquí, ¿no? 5 kilómetros por hora, aquí 5 kilómetros, ¿ya? Pero como estamos trabajando solamente con kilómetros y horas, no hay problema en esa parte. Si estuviéramos trabajando, por decir, algún dato con kilómetros, otro dato con metros, en ese caso sí tendríamos que tener cuidado, ¿ya? Pero como todo está en kilómetros y todo está en horas, entonces no hay problema. Al final le podemos poner sus unidades y ya está. Entonces esto sería nuestro resultado, ¿verdad? De la velocidad. Vamos a repasar un poco qué es lo que hemos hecho, ¿ya? Primero nos dice que Jorge está viajando durante 4 horas, ¿no? Si hubiera viajado una hora menos, es decir, 3 horas, con una velocidad mayor en 5 kilómetros hora, ¿no? Entonces le hemos aumentado nosotros esa velocidad aquí, en esta parte, ¿verdad? Le hemos aumentado esa velocidad. Habría recorrido 5 kilómetros menos, ¿no? Esa distancia de 5 kilómetros también le restamos en esta parte, ¿verdad? Para la velocidad y la distancia 2. Una vez que ya nos hemos planteado, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, distancia sobre tiempo, tanto para la velocidad 1 como para la velocidad 2. Ahora, en la velocidad 1 nosotros hemos despejado la distancia 1, ¿no? Pero eso porque necesitábamos ese dato aquí, ¿no? Es por esa razón que hemos despejado la distancia. En la velocidad 2 hemos reemplazado nuestros valores, que eran velocidad 2, v1 más 5, ¿no? Aquí tenemos v1 más 5. Y la distancia 2, que sería de 1 menos 5. Hemos reemplazado esos dos datos. Y luego también hemos reemplazado la distancia 1 de aquí, ¿verdad? Una vez que hemos hecho eso, ya tenemos la velocidad por el tiempo 1. El tiempo 1 es un dato, ¿no? Que sería 4 horas.
Luego ya tendríamos una ecuación con una sola incógnita. Lo único que tendríamos que hacer es resolver esta ecuación, ¿verdad? Hacemos operaciones y ya vamos a tener nuestro valor, que sería la velocidad 1.